En este video vamos a presentar el filtro percolador aerobio con lecho de caucho. Los integrantes de este proyecto de investigación son Lady Mar Holanda, Esteban Marín, Andrés Felipe Medina y Sofía Herrera. El filtro percolador aerobio es un tipo de reactor biológico de película fija ampliamente empleado en procesos de tratamiento de aguas residuales. A efectos de una demostración práctica y un seguimiento cinético controlado, el sistema se aplica al estudio de la fermentación acética. Este proceso microbiano de naturaleza aerobia consiste en la oxidación de etanol a ácido acético, reacción catalizada por bacterias del género Acetobacter, las cuales se inmovilizan en la superficie del medio filtrante. El lecho de relleno del FPA proporciona el área superficial para la adhesión de microorganismos y el desarrollo de la biopelícula activa, crucial para la eficiencia del proceso. Las condiciones operativas deben mantenerse rigurosas, incluyendo un suministro continuo de oxígeno, una temperatura adecuada y una concentración de alcohol en el sustrato. La fase inicial de inoculación es crítica, utilizando una mezcla de vinagre fuerte y vino en una proporción de 3:1 para acondicionar el soporte y seleccionar las cepas bacterianas más productivas. El control de rendimiento se lleva a cabo mediante la técnica de titulación ácido-base, que permite determinar el porcentaje de acidez utilizando una solución patrón de NaOH y fenolftaleína como indicador. Este seguimiento es esencial para operar el sistema en modo semicontinuo, retirando una porción del producto y reponiéndolo con vino fresco cuando la acidez alcanza un nivel entre el 7% y el 10%. Continuando con la metodología, tenemos el ensamblaje y operación del filtro percolador aerobio. El primer paso consistió entonces en cortar el neumático en fragmentos pequeños de forma triangular con la finalidad de facilitar esa adhesión de las bacterias. Posteriormente sirvió durante 1 hora para eliminar los contaminantes y se dejó enfriar. Una vez enfriado, se sumergió en una mezcla que en este caso estaba compuesta por 300 mililitros de vinagre y 100 mililitros de vino. De acuerdo con el procedimiento indicado en la guía, esta mezcla debía permanecer en reposo en un periodo de 2 a 4 semanas, de manera que se diera un tiempo suficiente para permitir el crecimiento de los microorganismos. Pero para este caso, el tiempo de inmersión se redujo a 1 semana y, una vez transcurrido el tiempo, se procedió a colocar ese caldo preparado con el material en el sistema que se ensambló. Finalmente, pues, se conectó y se puso en marcha el proceso de recirculación del caldo. Pero, ¿cómo fue ese ensamble de ese sistema? Pues se basó en 2 botellas plásticas de 1.5 litros. En la primera botella pues se cortó la tercera parte para usarla como base del sustrato fermentado. También se realizó una perforación lateral en donde se instalaba una manguera de látex que permitía la recirculación del sustrato con la ayuda de la bomba de aire y un catéter. La segunda botella sí se dejó completa, pero se perforó la base con la finalidad de permitir el paso del sustrato que atravesaba un filtro de caucho inoculado y la capa de algodón, facilitando así pues ese goteo del sustrato que se estaba fermentando hacia la primera botella que estaba en la base. La parte superior de la botella, la segunda botella, se mantuvo intacta junto con su tapa. Esta tapa también fue perforada para conectar la manguera de recirculación que provenía de la botella número 1, permitiendo que el medio regresara a la parte superior y se mejorara así todo este proceso de fermentación. Cabe resaltar algunas variables que fueron muy importantes durante la operación. Entonces tenemos el voltaje de la bomba de aireación, el caudal de sustrato eyectado, la concentración del ácido a mantener, ese porcentaje, el coeficiente cinético teórico para el medio de caucho en este caso. También es importante resaltar que el caucho presenta una superficie rugosa y porosa, y esto lo convierte en una excelente alternativa a los soportes tradicionales, porque su reutilización aporta un valor en cuanto a la sostenibilidad y también a la innovación para los filtros percoladores. Y bueno, pues para finalizar esta parte de la metodología, una vez ya se había puesto en marcha la operación del filtro percolador, se debía hacer un seguimiento diario a la acidez del caldo, esto para medir el porcentaje de acidez. Para esta tarea se tomaba con una jeringa se tomaba 1 mililitro del caldo, se depositaba en un recipiente y posteriormente se agregaba una gotica de fenolftaleína. Luego se tomaba hidróxido de sodio con otra jeringa limpia y se procedía a titular. De manera que el volumen que se consumía del hidróxido de sodio era el porcentaje del ácido acético, que en este caso pues el volumen no debía ser inferior a los 4 mililitros, es decir, al 4%. Lo que realmente ocurrió pues lo veremos a continuación en la sección de resultados.
primera instancia tenemos el plano y resultados del filtro percolador ensamblado. Por acá tenemos una de las pautas importantes. Una de las pautas importantes en este caso es que la producción de ácido acético no puede superar el 7%, porque si no estaríamos hablando de un desinfectante que podría inhibir la proliferación de los microorganismos. El tipo de bacteria involucrada y metabolismo producido en este caso se demostró que por medio de estudios como el de Cruzón 2020, en este tipo de casos, en la producción de ácido acético y vino con vinagre, la Acetobacter aceti es una de las más comunes, además de su capacidad para adherir biopelículas en medios ya sea naturales o medios inertes como lo es el caucho. Entonces, por este lado encontramos que la Acetobacter aceti hacía parte de este proceso de fermentación de ácido acético. Ahora tenemos por acá tenemos que el metabolismo se llevó en dos etapas. La primera etapa es la fermentación alcohólica, que es la oxidación de azúcares, y por otro lado la segunda etapa, que es la más importante, que es la fermentación acética, que se lleva a cabo por medio de estas bacterias del género Acetobacter, que permite la oxidación del etanol formando ácido acético más agua. Continuamente tenemos la gráfica. En la gráfica vemos que el ácido acético empezó con una producción de 2.5% en los primeros 3 días, lo que quiere decir que los microorganismos se estaban aclimatando, se estaban estabilizando. Ya luego del tercer día en adelante se mantuvo entre 2% y 2.1%, manteniendo una estabilización dinámica de la producción de ácido acético o la producción de ácido. En este caso, tenemos que, según los análisis de resultados obtenidos, la producción de ácido no fue la mejor, debido pues al medio que se estaba utilizando, que ya se utilizó un medio en forma de chips, es decir, que no obtuvo una gran producción de ácido como se esperaba. Por otro lado, encontramos que al operar el filtro percolador aerobio hubo algunas inestabilidades e inoperancias por parte de la bomba, pero según Romero identifica que esta inoperancia no afecta la producción metabólica de los microorganismos para seguir produciendo lo que es ácido acético. Por último, tenemos que en el cuarto día encontramos una producción de espuma, pero esa producción de espuma, por medio de la teoría, se encontró que el vino contiene proteínas y polipéptidos, pero algunas de esas proteínas son tensoactivos. Los tensoactivos normalmente reducen la tensión superficial de los líquidos y además son anififílicos, lo que quiere decir que son hidrofóbicos e hidrofílicos. Al contener estas características, pueden almacenar aire, permitiendo la no producción de burbujas, pero teniendo una gran propiedad, que es generar espuma. Ya según Monda, el 2007 determina que los chips no son tan efectivos, sino que son más efectivos en migajas para este tipo de material como es el caucho, para obtener una mejor producción de ácido acético. Esto en cuanto a los resultados. Bueno, y finalmente en las conclusiones del trabajo del filtro percolador aerobio con lecho de caucho, pues mediante toda la investigación que se realizó, una de las conclusiones que nosotros tenemos es que el desarrollo de este filtro percolador, empleando estos chips o este neumático ya triturado como medio, pues permite evidenciar la viabilidad de este tipo de usos para el caucho frente a la adherencia a los microorganismos, donde los resultados que se obtuvieron pues dejan ver una producción estable pero también un poco limitada, con valores de 2 al 2.5% durante los 18 días de operación que se realizó. También otra de las conclusiones bastante importantes que debemos de tener en cuenta sobre este medio es que la concentración del ácido disminuyó respecto a los 3 primeros días, donde probablemente se debió a un periodo de aclimatación de las bacterias al nuevo sustrato y a las condiciones dadas en el reactor. Además, pues también se presenta la posibilidad de la acción de los microorganismos que consumieran el ácido antes de la proliferación de la biopelícula. También, pues con el estudio realizado, a pesar de las limitaciones pues, que se tuvieron, es posible también validar el potencial del caucho. Es bastante importante que se resalte el potencial del caucho como medio para que se permita una adhesión y una proliferación de las bacterias y la formación de una película que mantuvo una producción estable. También se debe tener en cuenta que el hecho de utilizar este caucho triturado de neumático es menos eficiente para este tipo de procesos, pues disversos a otros estudios que se investigaron, sugieren que es más adecuado usar este caucho pero de forma en migas, bastante ya más triturado. Y ya finalmente, desde un punto de vista sostenible
y como ingenieros ambientales, el caucho reciclado es un aliado ambiental y económico con el potencial de reducir la acumulación de residuos sólidos, y en este caso pues las llantas sirven pues obviamente para este tipo de aplicaciones. Entonces esto es un medio bastante viable medioambientalmente. Muchísimas gracias.